Era el 17 de marzo de 1994, una mañana como cualquier otra en el pueblo de San Miguel de los Ríos, Oaxaca. El sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas cuando 15 niños abordaron la vieja camioneta escolar amarilla que los llevaría a la primaria Benito Juárez, ubicada a 20 kilómetros de distancia. El vehículo, un Dodge desgastado por los años, era conducido por don Esteban Contreras, un hombre de 52 años conocido por su puntualidad inquebrantable. Las familias de San Miguel de los Ríos eran humildes, la mayoría dedicadas al cultivo de café y maíz en las laderas empinadas que rodeaban el pueblo. Para muchos de esos padres, enviar a sus hijos a la escuela representaba un sacrificio enorme, pero también la única esperanza de un futuro mejor. Ese jueves por la mañana, nadie imaginaba que aquellos 15 niños, con sus mochilas raídas y sus uniformes blancos y azules, nunca llegarían a su destino. Si estás disfrutando de esta historia, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. La camioneta partió a las 6:30 de la mañana. Como siempre, los niños iban apretujados en los asientos, algunos medio dormidos, otros charlando con la emoción propia de la infancia. Entre ellos estaba Mariana Solís, de 9 años, una niña de ojos grandes y cabello negro que siempre llevaba un moño rojo. Su madre, doña Clemencia, la había despedido en la puerta de su casa de adobe, asegurándose de que llevara su torta de frijoles envuelta en papel periódico. «Pórtate bien, mi vida», le había dicho, sin saber que esas serían las últimas palabras que le diría a su hija. También iba Roberto Méndez, un niño de 7 años que soñaba con ser maestro. Su padre, campesino toda la vida, trabajaba de sol a sol para pagar los útiles escolares y el uniforme de su hijo. Roberto era el menor de 5 hermanos y el primero en tener la oportunidad de estudiar más allá del 3er grado. Esa mañana había salido corriendo de su casa, casi olvidando su cuaderno de matemáticas, pero su hermana mayor se lo alcanzó justo antes de que subiera a la camioneta. El recorrido habitual tomaba 45 minutos. La carretera serpenteaba entre las montañas, pasando por pequeñas rancherías y cafetales. Don Esteban conocía cada curva, cada bache, cada piedra suelta en el camino. Había hecho ese trayecto durante 8 años sin un solo incidente. Pero ese día, la camioneta escolar nunca llegó a la primaria Benito Juárez. A las 7:30 de la mañana, la directora de la escuela, la profesora Guadalupe Ramos, comenzó a preocuparse. Don Esteban nunca se retrasaba. A las 8 intentó comunicarse con él por radio, pero no obtuvo respuesta. A las 8:30 llamó a las autoridades locales. Para las 9 de la mañana ya corría la voz por todo el pueblo. La camioneta escolar con 15 niños y su conductor había desaparecido. Las familias de San Miguel de los Ríos se movilizaron de inmediato. Hombres y mujeres salieron a buscar por todos los caminos posibles, preguntando en cada ranchería, revisando cada barranco. La policía municipal, con recursos limitados, estableció retenes en las carreteras principales. Se pensó en un accidente, quizás la camioneta había caído por algún precipicio. Equipos de búsqueda recorrieron los barrancos más peligrosos, pero no encontraron rastro alguno del vehículo. Doña Clemencia Solís caminó durante horas por los senderos polvorientos, gritando el nombre de su hija hasta quedarse ronca. Su esposo, don Rafael, organizó grupos de búsqueda que se adentraron en las zonas más remotas de la sierra. El padre de Roberto, don Timoteo Méndez, apenas podía mantenerse en pie del dolor y la desesperación. Toda la comunidad se unió en la búsqueda, dejando de lado sus labores diarias. Los días se convirtieron en semanas. La noticia llegó a los medios estatales, luego nacionales.
Reporteros de la Ciudad de México viajaron a San Miguel de los Ríos para cubrir la historia. Se especuló sobre secuestros, sobre accidentes ocultos, sobre trata de personas. Las teorías más descabelladas circulaban de boca en boca. Algunos hablaban de narcotraficantes que operaban en la zona, otros de una red de adopciones ilegales. Pero no había evidencia concreta de nada. Las autoridades estatales enviaron más recursos. Helicópteros sobrevolaron la región durante días. Buzos revisaron los ríos cercanos. Perros entrenados rastrearon los caminos. Se interrogó a cientos de personas. La investigación se extendió a los estados vecinos. Se revisaron hospitales, orfanatos, cualquier lugar donde pudieran haber llevado a los niños. Pero era como si la camioneta y sus ocupantes se hubieran desvanecido en el aire. La vida en San Miguel de los Ríos cambió para siempre. Las madres ya no dejaban que sus hijos salieran de casa sin supervisión constante. La escuela primaria perdió gran parte de su matrícula porque las familias tenían miedo de enviar a sus hijos a estudiar. El pueblo, antes lleno de risas infantiles y actividad, se sumió en un silencio pesado, opresivo. Las familias afectadas se reunían cada tarde en la iglesia del pueblo, rezando por el regreso de sus niños, aferrándose a una esperanza que se desvanecía con cada día que pasaba. Doña Clemencia desarrolló la costumbre de preparar la comida favorita de Mariana cada jueves, como si su hija fuera a regresar en cualquier momento. Ponía un plato extra en la mesa y nadie en la familia se atrevía a decirle que dejara de hacerlo. Don Timoteo pasaba las noches en vela, mirando la puerta esperando escuchar la voz de Roberto llamándolo. Su esposa, doña Eulalia, guardaba el cuaderno de matemáticas de su hijo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Los meses se convirtieron en años. La investigación oficial se enfrió gradualmente. Los policías que habían estado asignados al caso fueron transferidos a otros lugares. Los reporteros dejaron de llamar. El país siguió adelante, pero para las 15 familias de San Miguel de los Ríos, el tiempo se había detenido en aquel 17 de marzo de 1994. No había cuerpos que enterrar, no había certeza sobre lo que había sucedido, solo un vacío insoportable y preguntas sin respuesta. Durante los primeros 5 años, las familias mantuvieron viva la esperanza de un milagro. Se aferraban a cada rumor, a cada posible avistamiento. Una vez llegó la noticia de que habían visto a un grupo de niños en un pueblo lejano de Chiapas. 3 padres viajaron inmediatamente, invirtiendo sus escasos ahorros en el pasaje de autobús, solo para descubrir que era una falsa alarma. Otra vez, un vidente aseguró saber dónde estaban los niños, y las familias pagaron por su consulta, aunque al final sus predicciones no llevaron a ninguna parte. Doña Clemencia envejeció prematuramente. Su cabello negro se volvió completamente blanco en cuestión de 2 años. Desarrolló problemas del corazón que los médicos atribuían directamente al estrés y la tristeza constante. Don Rafael, su esposo, se sumió en el alcoholismo, incapaz de lidiar con el dolor de haber perdido a su hija menor. Su familia se desintegró lentamente. Sus otros 3 hijos se fueron del pueblo en cuanto pudieron, incapaces de soportar la atmósfera de duelo permanente que reinaba en su hogar. El matrimonio Méndez también sufrió consecuencias devastadoras. Don Timoteo tuvo que vender parte de sus tierras para pagar los gastos de búsqueda y las deudas que había acumulado al descuidar su trabajo. Doña Eulalia cayó en una depresión profunda que la mantuvo postrada en cama durante meses. Sus otros hijos, aunque intentaban ayudar, también cargaban con su propio dolor. La hermana mayor de Roberto, quien le había alcanzado el cuaderno aquella mañana fatal, se culpaba a sí misma, pensando irracionalmente que si no lo hubiera hecho, tal vez todo habría sido diferente.
En 1999, 5 años después de la desaparición, las autoridades cerraron oficialmente el caso, clasificándolo como sin resolver. No había evidencia suficiente para determinar qué había sucedido. El expediente se archivó junto con cientos de otros casos similares que plagaban el país en esa época. Para el gobierno, los 15 niños y don Esteban eran solo estadísticas. Para las familias de San Miguel de los Ríos, eran hijos, hermanos, sobrinos, amigos que merecían justicia y respuestas. La década del 2000 trajo cambios significativos a la región. Nuevas carreteras fueron construidas, mejorando la comunicación entre los pueblos. Llegó la electricidad a zonas que antes carecían de ella. Los teléfonos celulares comenzaron a hacerse más comunes, aunque la señal en las montañas seguía siendo irregular. San Miguel de los Ríos creció un poco, pero la sombra de aquella desaparición nunca se disipó completamente. Los nuevos habitantes del pueblo eventualmente se enteraban de la historia, y el lugar donde solía estacionar la camioneta escolar se convirtió en un recordatorio silencioso de la tragedia. Para 2010, muchas de las familias originales habían emigrado. Algunos se fueron a la Ciudad de México, otros a Estados Unidos, buscando una vida nueva lejos de los recuerdos dolorosos. Pero un núcleo de familias permaneció, incluyendo a doña Clemencia y los Méndez. Seguían esperando, aunque ya nadie más parecía recordar o importarle. Cada 17 de marzo, estas familias se reunían en la iglesia para una misa conmemorativa. Algunos años asistían 20 personas, otros años solo 5, pero nunca dejaron de hacerlo. Don Rafael había fallecido en 2008 de cirrosis hepática, consumido por el alcohol y el dolor. Doña Clemencia ahora vivía sola en su pequeña casa, manteniendo la habitación de Mariana exactamente como estaba el día de su desaparición. El moño rojo que su hija había usado ese día colgaba de un clavo en la pared, descolorido por el tiempo pero cuidadosamente preservado. Los vecinos se preocupaban por ella, le llevaban comida, se aseguraban de que estuviera bien. Pero todos sabían que una parte de doña Clemencia había muerto aquel jueves de marzo de 1994. Los hermanos de Roberto habían establecido sus propias familias, pero ninguno había vuelto a vivir en San Miguel de los Ríos de manera permanente. Don Timoteo y doña Eulalia envejecieron juntos en su casa, unidos por su dolor compartido. Habían aprendido a vivir con la ausencia, aunque nunca la habían aceptado realmente. El cuaderno de matemáticas de Roberto seguía guardado en un cajón, sus páginas amarillentas pero intactas, llenas de números escritos con la letra torpe de un niño de 7 años que nunca tendría la oportunidad de crecer. En 2015, 21 años después de la desaparición, surgió un breve momento de esperanza cuando un periodista independiente decidió reabrir la investigación. Viajó a San Miguel de los Ríos, entrevistó a las familias que quedaban, revisó los expedientes policiales limitados que pudo conseguir. Publicó una serie de artículos en un periódico regional, tratando de revivir el interés público en el caso. Hubo algunas llamadas anónimas con supuestas pistas nuevas, pero todas resultaron ser callejones sin salida. El periodista eventualmente se rindió, frustrado por la falta de cooperación oficial y la ausencia total de evidencia física. La tecnología moderna llegó lentamente a la región. En 2018, un grupo de voluntarios utilizó drones para explorar áreas remotas de las montañas, lugares que habían sido inaccesibles en 1994. Cubrieron kilómetros de terreno accidentado, tomando miles de fotografías aéreas. Encontraron restos de vehículos antiguos, incluyendo algunas camionetas, pero ninguna coincidía con la descripción de la Dodge amarilla de don Esteban. Fue otro esfuerzo bien intencionado que no condujo a ninguna parte. Para 2020, 30 años se acercaban rápidamente. Doña Clemencia ahora tenía 81 años.
su salud deteriorándose cada vez más. Los doctores le habían dado un pronóstico de no más de 2 años de vida debido a su condición cardíaca. Su mayor temor era morir sin saber qué le había pasado a su hija. Doña Eulalia sufría de demencia avanzada y ya no recordaba muchas cosas, aunque curiosamente nunca olvidaba a Roberto. En sus momentos de lucidez preguntaba por él, y don Timoteo, ahora de 85 años, tenía que explicarle de nuevo cada vez que su hijo no estaba. En enero de 2024, 30 años después de la desaparición, ocurrió algo extraordinario. Un equipo de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad había sido enviado a instalar nuevas torres de transmisión en una zona montañosa particularmente remota, a unos 40 kilómetros de la ruta que solía tomar la camioneta escolar. El área era prácticamente inaccesible por vehículos normales. Se requería equipo especializado para llegar. Los trabajadores utilizaban maquinaria pesada para limpiar el terreno cuando uno de ellos notó algo extraño. Entre la vegetación densa había una estructura metálica parcialmente enterrada. Al principio pensaron que era basura antigua o restos de construcción abandonada. Pero cuando comenzaron a excavar más profundamente, descubrieron que era un vehículo completamente cubierto por tierra, rocas y plantas que habían crecido sobre él durante décadas. El capataz del equipo, un hombre experimentado llamado Sergio Ramírez, reconoció inmediatamente que se trataba de algo significativo. Ordenó detener el trabajo y llamó a las autoridades locales. Para cuando llegaron los policías, los trabajadores ya habían despejado suficiente área alrededor del vehículo para confirmar que se trataba de una camioneta vieja, de color que podía haber sido amarillo bajo las capas de óxido y suciedad. La noticia se extendió rápidamente. Un juez ordenó que se preservara la escena y se llamó a expertos forenses. El vehículo estaba en una posición extraña, parcialmente inclinado contra una formación rocosa, como si hubiera rodado o sido empujado hasta ese punto. No estaba en el fondo de un barranco visible desde la carretera, sino en una especie de hondonada natural oculta por árboles densos y arbustos. Era comprensible por qué nunca había sido encontrado en las búsquedas aéreas o terrestres de 1994. Los forenses trabajaron meticulosamente durante varios días. Utilizaron equipo especializado para documentar cada detalle antes de mover nada. Tomaron fotografías desde todos los ángulos posibles. Cuando finalmente lograron abrir las puertas oxidadas de la camioneta, encontraron un interior asombrosamente preservado en algunos aspectos. Los asientos estaban cubiertos de moho y desintegrados en partes, pero la estructura básica del vehículo permanecía intacta. Lo que encontraron dentro dejó a todos perplejos. No había restos humanos, ni siquiera fragmentos óseos. Pero lo que sí había eran mochilas escolares deterioradas, cuadernos deshechos por la humedad, lápices dispersos por el piso y algo particularmente inquietante: 15 uniformes escolares, blancos y azules, colgados cuidadosamente de ganchos improvisados dentro de la camioneta. Los uniformes estaban ordenados, como si alguien los hubiera colocado allí con propósito deliberado. Los investigadores también encontraron la documentación del vehículo en la guantera, confirmando que era efectivamente la camioneta de don Esteban Contreras. Había una libreta de notas con su letra, registrando las rutas y el mantenimiento del vehículo. Pero no había ninguna pista sobre qué había sucedido con las 16 personas que debían estar en ese vehículo. El hallazgo reabrió el caso oficialmente. Las autoridades estatales y federales se involucraron. Un equipo especializado de la Procuraduría General de la República fue enviado para investigar. Se realizaron análisis forenses exhaustivos de la camioneta. Se buscó ADN en cada superficie.
Se examinaron las fibras de los uniformes, se inspeccionó cada centímetro del vehículo buscando pistas. Los uniformes fueron particularmente desconcertantes. Estaban sucios pero relativamente intactos, considerando las 3 décadas que habían pasado. Los expertos determinaron que habían sido colocados allí poco después de la desaparición, no años más tarde. Pero, ¿por qué? ¿Quién los había puesto allí? ¿Y dónde estaban los niños que deberían haberlos usado? La noticia del hallazgo llegó a San Miguel de los Ríos como una bomba. Doña Clemencia, ahora frágil y enferma, lloró cuando se enteró. Por un lado, había alivio de que finalmente se hubiera encontrado algo después de tanto tiempo. Por otro lado, la ausencia de respuestas concretas era casi tan dolorosa como el no saber. Don Timoteo, ayudado por sus hijos que habían regresado al pueblo al enterarse de las noticias, visitó el sitio del hallazgo, se paró frente a la camioneta oxidada, imaginando a su pequeño Roberto en esos asientos, tratando de entender qué había sucedido. Los investigadores desplegaron equipos de búsqueda en el área circundante. Si la camioneta estaba allí, tal vez los restos de las personas también estuvieran cerca. Trajeron perros especializados en detectar restos humanos antiguos. Utilizaron georradares para escanear el terreno. Excavaron en áreas que parecían haber sido removidas décadas atrás, pero después de semanas de búsqueda intensiva, no encontraron nada más. El equipo forense analizó los uniformes minuciosamente. Cada uno fue fotografiado, medido, sometido a pruebas de ADN. Lograron extraer material genético de algunos de ellos, comparándolo con muestras de las familias. Confirmaron que al menos 8 de los uniformes pertenecían definitivamente a los niños desaparecidos. Los otros no pudieron ser identificados con certeza debido a la degradación del material genético, pero coincidían con las tallas y características de los otros niños. Uno de los uniformes tenía un detalle que partió el corazón de doña Clemencia. Un pequeño remiendo en la manga derecha que ella misma había cosido para Mariana 2 semanas antes de la desaparición. Su hija había rasgado el uniforme jugando, y doña Clemencia lo había reparado con cuidado, utilizando un hilo azul marino, que no era exactamente del mismo tono. Ese remiendo seguía allí, visible incluso después de 30 años, una conexión tangible con su niña perdida. Los investigadores entrevistaron nuevamente a todas las personas que habían sido interrogadas en 1994, aquellas que todavía vivían. Revisaron expedientes policiales de casos similares en la región durante esa época. Consultaron con criminólogos y psicólogos para tratar de entender el significado de los uniformes colgados. ¿Era un mensaje? ¿Un ritual de algún tipo? ¿O simplemente el acto aleatorio de alguien en pánico? Una de las teorías que surgió era que la camioneta había sido secuestrada por un grupo criminal. En los años 90, la región había visto un aumento en la actividad del narcotráfico, aunque San Miguel de los Ríos había permanecido relativamente aislado de ello. Pero existía la posibilidad de que la camioneta hubiera sido interceptada, los ocupantes llevados a otro lugar y el vehículo ocultado para borrar evidencia. Los uniformes podrían haber sido dejados allí como una especie de trofeo macabro, o simplemente porque los captores no sabían qué hacer con ellos. Otra teoría era que había ocurrido un accidente, pero alguien lo había encubierto. Tal vez la camioneta había salido del camino, los niños y don Esteban habían resultado heridos o muertos, y alguien con recursos había decidido ocultar lo sucedido para evitar responsabilidad legal. En el México de los 90, con instituciones débiles y corrupción generalizada, no era imposible imaginar tal escenario. Los cuerpos podrían haber sido enterrados en secreto en otro lugar y la camioneta ocultada, donde eventualmente fue encontrada.
Una posibilidad más oscura, que nadie quería considerar seriamente, pero que no podía descartarse, era la trata de personas. Existían redes que secuestraban niños para diversos propósitos ilegales. Los 15 niños podrían haber sido separados y vendidos a diferentes lugares, sus identidades borradas, criados como hijos de otras personas, o peor aún, los uniformes habrían sido descartados porque podían ser identificados fácilmente. En este escenario, algunos de esos niños podrían estar vivos todavía, en algún lugar, sin saber quiénes eran realmente. El caso atrajo nuevamente atención mediática nacional. Programas de televisión dedicaron episodios especiales al misterio. Periodistas investigativos publicaron artículos extensos. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y teorías. Algunos usuarios crearon reconstrucciones digitales de cómo se habrían visto los niños ahora, 30 años después, si estuvieran vivos. Mariana tendría 39 años, Roberto, 37. Las familias fueron entrevistadas repetidamente. Doña Clemencia, aunque enferma, accedió a hablar con varios periodistas. Su mensaje era siempre el mismo. Solo quería saber qué le había pasado a su hija. No pedía venganza, no pedía castigo para nadie. Solo quería la verdad, por más dolorosa que fuera. «Necesito cerrar este capítulo antes de morir», decía con voz temblorosa. «Necesito saber dónde está mi Mariana para poder despedirme de ella». Don Timoteo era menos comunicativo. El dolor de 3 décadas había convertido al hombre en alguien retraído y desconfiado. Sus hijos hablaban por él la mayoría de las veces, pero cuando sí hablaba, sus palabras eran devastadoras en su simplicidad. Mi hijo tenía 7 años, solo 7. Quería ser maestro, nunca tuvo esa oportunidad. Alguien se la quitó y esa persona está por ahí, viviendo su vida, mientras nosotros seguimos en este infierno. Los investigadores trabajaron incansablemente durante meses. Crearon líneas de tiempo detalladas de todo lo que había sucedido el 17 de marzo de 1994. Rastrearon los movimientos conocidos de la camioneta antes de desaparecer. Entrevistaron a personas que habían estado en la carretera ese día, aunque muchos recuerdos habían sido distorsionados por el tiempo. Revisaron registros telefónicos antiguos, documentos bancarios, cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista. Un avance significativo llegó cuando un antiguo residente del área, ahora viviendo en Monterrey, se presentó con información. Recordaba haber visto algo extraño ese día en 1994. Era un joven entonces, viajando en autobús por la misma ruta. Había visto una camioneta amarilla estacionada en un lugar inusual, junto a otra camioneta más grande y oscura. Había varios hombres alrededor. No le había dado importancia en ese momento, pero cuando vio las noticias sobre el hallazgo, el recuerdo le volvió con fuerza. Este testimonio fue corroborado parcialmente por otra persona que recordaba haber visto vehículos sospechosos en el área ese mismo día. Aunque estos testimonios eran de 3 décadas atrás y podrían estar contaminados por información posterior, proporcionaban una dirección para la investigación. No había sido un accidente simple. Había otros involucrados. Los investigadores comenzaron a examinar redes criminales que operaban en la región en 1994. Algunos de los líderes estaban muertos, otros en prisión por delitos no relacionados, otros habían desaparecido. Pero encontraron conexiones interesantes. Un grupo en particular había estado activo en la zona, conocido por secuestros y extorsiones. Varios de sus miembros habían sido arrestados años después por otros crímenes. Uno de estos criminales, cumpliendo cadena perpetua por múltiples asesinatos, fue interrogado. Al principio se negó a hablar, pero eventualmente
Quizás sintiendo el peso de la edad y buscando algún tipo de redención, proporcionó información vaga. Admitió que su grupo había estado involucrado en un incidente con una camioneta escolar en los 90, pero insistió en que no sabía los detalles porque no había participado directamente. Mencionó que había sido una operación ordenada desde arriba, por alguien con poder en ese entonces. Esta pista llevó a los investigadores a examinar a figuras políticas y empresariales de la época. En los años 90, Oaxaca estaba bajo el control de caciques locales, con conexiones tanto legales como ilegales. Uno en particular, un hombre llamado Arturo Velázquez, había sido una figura dominante en la región. Había muerto en 2010, pero su legado de corrupción y violencia era bien conocido. Los investigadores descubrieron que Velázquez había tenido conflictos con comunidades indígenas en el área, incluyendo San Miguel de los Ríos, sobre derechos de tierra y recursos forestales. Había amenazas documentadas, intimidación, incluso algunos casos de violencia. Era posible que el secuestro de la camioneta escolar hubiera sido un acto de terror calculado para intimidar a la comunidad. Un mensaje brutal de que nadie estaba a salvo si se oponían a sus intereses. Esta teoría ganó tracción cuando se descubrieron documentos que mostraban que Velázquez había estado negociando agresivamente para comprar tierras en San Miguel de los Ríos en esa época, y los residentes se habían resistido. Poco después de la desaparición de la camioneta, varios propietarios habían vendido sus tierras a precios muy bajos, presumiblemente aterrorizados por lo que había sucedido. Sin embargo, probar esta conexión 30 años después era casi imposible. Velázquez estaba muerto. Muchos de sus asociados también. Los que vivían se negaban a hablar o afirmaban no saber nada. No había documentación directa que vinculara a Velázquez con la desaparición. Solo había patrones circunstanciales, testimonios vagos de criminales buscando reducir sus sentencias, y la amarga ironía de que el hombre más poderoso de la región en ese entonces había estado involucrado en el conflicto territorial exacto en el momento exacto. Para junio de 2024, la investigación había llegado a un punto muerto nuevamente. Los investigadores habían hecho más progreso en 6 meses que en los 30 años anteriores, pero todavía no tenían respuestas definitivas. Sabían dónde había terminado la camioneta. Tenían teorías razonables sobre quién podría estar involucrado, pero no sabían qué había pasado exactamente con los 15 niños y don Esteban. No había cuerpos, no había confesiones, solo había uniformes colgados en una camioneta oxidada y familias que todavía esperaban respuestas. La Procuraduría General decidió hacer un último esfuerzo masivo. Organizaron una conferencia de prensa nacional, mostrando las evidencias encontradas, explicando las teorías, pidiendo públicamente que cualquier persona con información se presentara. Ofrecieron inmunidad y protección a testigos. Ofrecieron recompensas monetarias. El caso fue presentado en programas de televisión de máxima audiencia. Las fotos de los 15 niños, tomadas en 1994, circularon nuevamente por todo el país. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas llamaron con supuestas pistas. La mayoría resultaron ser inútiles, personas buscando atención o la recompensa, pero algunas llamadas eran más interesantes. Una mujer en Veracruz aseguraba haber trabajado como empleada doméstica en una casa donde había un niño que no parecía pertenecer a la familia. Describía detalles que coincidían vagamente con uno de los niños desaparecidos, pero cuando investigadores visitaron la dirección, la familia había emigrado a Estados Unidos años atrás y era imposible rastrearlos. Un hombre en Guadalajara llamó diciendo que conocía a alguien que había trabajado para Velázquez en los 90 y que le había confesado estar involucrado en hacer desaparecer gente.
Los investigadores lograron localizar a esta persona, un anciano de 78 años, viviendo en un asilo. El hombre admitió haber trabajado para Velázquez como guardaespaldas y haber participado en actividades ilegales, pero cuando se le preguntó específicamente sobre la camioneta escolar, negó tener conocimiento directo. Solo recordaba que había habido un problema grande en esa época que había puesto nervioso a su jefe. Otro testimonio prometedor vino de una mujer que había sido enfermera en una clínica privada en 1994. Recordaba que a fines de marzo de ese año habían atendido de manera irregular a un niño con heridas graves. El niño había llegado con dos hombres que no eran sus padres, habían pagado en efectivo y habían prohibido que se registrara la visita oficialmente. La mujer no podía recordar exactamente cómo era el niño o qué había pasado con él después, pero la coincidencia temporal era intrigante. Los investigadores intentaron encontrar más registros de esa clínica, pero había cerrado en 1998 y la mayoría de sus archivos se habían perdido. Doña Clemencia falleció en agosto de 2024. 30 años y 5 meses después de la desaparición de su hija. Había vivido lo suficiente para ver la camioneta encontrada, pero no para obtener las respuestas que tanto anhelaba. En su funeral, sus hijos compartieron que en sus últimos días, su madre hablaba a menudo con Mariana, como si estuviera presente en la habitación. «Ya voy a verte, mi vida», había dicho poco antes de morir. «Pronto vamos a estar juntas de nuevo». El funeral fue cubierto por los medios. Se había convertido en símbolo de todas las familias mexicanas que buscaban a seres queridos desaparecidos, un dolor compartido por miles. Representantes del gobierno asistieron, prometiendo que la investigación continuaría. Pero para muchos eran palabras vacías. 30 años era una eternidad. La mayoría de los niños desaparecidos, si estaban vivos, ahora eran adultos de casi 40 años. ¿Los reconocerían sus familias? ¿Los reconocerían ellos mismos? Don Timoteo siguió viviendo, aunque parecía haberse rendido internamente. Doña Eulalia, perdida en su demencia, preguntaba ocasionalmente por Roberto, pero la mayor parte del tiempo simplemente miraba por la ventana, perdida en algún lugar de su mente donde tal vez su hijo todavía era un niño de 7 años jugando en el patio. La investigación continuó de manera más discreta. Los investigadores principales fueron reasignados a otros casos, pero un equipo pequeño mantuvo el expediente abierto. Seguían cada pista nueva, aunque la mayoría llevaban a ninguna parte. Revisaron bases de datos de ADN, buscando coincidencias con personas no identificadas que habían aparecido en los últimos 30 años. Verificaron registros de hospitales, escuelas, prisiones, cualquier lugar donde pudiera haber quedado rastro de los niños desaparecidos. En noviembre de 2024 hubo un momento de esperanza renovada. Un laboratorio forense utilizando tecnología nueva y más sensible logró extraer ADN adicional de uno de los uniformes encontrados. Este ADN mostraba signos de haber estado en contacto con sangre. Las pruebas determinaron que la sangre no coincidía con ninguno de los niños conocidos, sino que pertenecía a un adulto. Más pruebas revelaron que este ADN tenía coincidencias parciales en una base de datos criminal. Pertenecía a un familiar de un hombre que había sido arrestado por tráfico de personas en 2003. Este hombre, Rubén Salazar, había estado involucrado en una red que operaba entre Oaxaca y Guatemala, secuestrando personas para diversos fines. Había sido condenado a 25 años de prisión, pero había muerto en 2018 de cáncer. Sus archivos fueron exhaustivamente revisados. No había ninguna mención específica de la camioneta escolar de 1994, pero sí había evidencia de que su red había estado operando en la región en esa época.
Los investigadores rastrearon a familiares y asociados conocidos de Salazar. Uno de ellos, su primo hermano, aceptó hablar bajo condiciones de anonimato. Admitió que Rubén había mencionado una vez, estando borracho, que había participado en algo grande en los 90 temprano, algo que lo atormentaba, pero nunca había dado detalles específicos, y el primo había asumido que se refería a alguno de los muchos crímenes por los que eventualmente fue condenado. Este testimonio, aunque vago, agregaba peso a la teoría de que una red criminal organizada había estado detrás de la desaparición, pero aún no explicaba qué había pasado exactamente con los niños y don Esteban. ¿Habían sido asesinados inmediatamente, vendidos, dispersados en diferentes lugares? Las posibilidades eran angustiantes y múltiples. En febrero de 2025, casi un año después del hallazgo de la camioneta, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas organizó un evento especial en San Miguel de los Ríos. Invitaron a todas las familias afectadas, a sobrevivientes de desapariciones en otras partes del país, a activistas de derechos humanos. Fue tanto un acto de recordación como un renovado compromiso de búsqueda. Don Timoteo asistió, apoyado por sus hijos ahora adultos. Se veía frágil, encogido, como si el peso de 31 años de dolor hubiera comprimido su misma estructura física. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, su voz apenas era un susurro amplificado por el micrófono. «Mi hijo tendría 37 años ahora», dijo. «Podría tener sus propios hijos, mis nietos que nunca conoceré, o podría estar en algún lugar, sin saber quién es, sin saber que tiene una familia que nunca dejó de buscarlo, o podría estar muerto, sus restos en algún lugar que nunca encontraremos. No saber es una tortura que no le deseo a nadie». Las otras familias compartieron sentimientos similares. Cada una tenía su propia historia de dolor, de esperanza frustrada, de vidas destrozadas por la ausencia. Pero también había algo más en esas historias. Resiliencia, la determinación de no dejar que el silencio y el olvido prevalecieran. Se habían convertido en activistas a su pesar, representando a miles de familias mexicanas en situaciones similares. La investigación recibió un impulso adicional cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó revisar el caso como parte de una demanda más amplia contra el Estado mexicano por desapariciones forzadas. Esto significaba que había presión internacional para resolver el caso, recursos adicionales y un escrutinio que hacía más difícil que la investigación fuera archivada nuevamente. Expertos internacionales se unieron al equipo investigativo, antropólogos forenses, especialistas en trata de personas, criminólogos con experiencia en casos similares en otros países. Aplicaron metodologías nuevas, revisaron evidencia antigua con ojos frescos, identificaron conexiones que habían sido pasadas por alto. Una de las estrategias fue crear perfiles psicológicos de todos los involucrados, conocidos o sospechosos. Estos perfiles ayudaron a entender motivaciones, patrones de comportamiento, posibles escenarios. Se desarrolló una teoría de trabajo. La camioneta había sido interceptada por una red criminal que inicialmente planeaba un secuestro para pedir rescate, pero al darse cuenta de que las familias eran muy pobres para pagar, habían decidido vender a los niños a diferentes contactos en redes de trata. Don Esteban, como testigo adulto, probablemente había sido asesinado inmediatamente o poco después. Los niños habrían sido separados, sus identidades cambiadas, dispersados por diferentes estados e incluso países. Los uniformes habrían sido dejados en la camioneta como evidencia descartada, sin valor para los criminales, pero con un significado cruel para las familias que eventualmente los encontrarían. Esta teoría era devastadora,
pero también ofrecía una posibilidad. Si los niños habían sido vendidos vivos, algunos podrían todavía estar vivos. La Comisión Nacional de Búsqueda lanzó una campaña masiva, mostrando las progresiones de edad de los 15 niños. ¿Cómo se verían ahora? Las imágenes, generadas por computadora, circularon en redes sociales, fueron mostradas en programas de televisión, publicadas en periódicos. La respuesta fue nuevamente abrumadora. Miles de personas compartieron las imágenes. Algunas reportaron parecidos con personas que conocían. Los investigadores siguieron cada pista, aunque sabían que las probabilidades eran escasas. La realidad era que después de 30 años, incluso si algunos de los niños estaban vivos, encontrarlos sería como buscar agujas en un pajar del tamaño de un país. Un caso en particular generó emoción temporal. Una mujer en Ciudad de México contactó a las autoridades diciendo que creía ser una de las niñas desaparecidas. Había sido adoptada informalmente en 1994 cuando tenía alrededor de 8 años y siempre había tenido recuerdos vagos de una vida anterior diferente. Las pruebas de ADN fueron ordenadas inmediatamente. Las familias esperaron con una mezcla de esperanza y miedo. Los resultados tardaron 3 semanas en llegar. Cuando finalmente lo hicieron, fueron negativos. La mujer no era ninguna de las niñas desaparecidas. Había sido otra niña con una historia diferente, pero igualmente triste. Para las familias fue otro golpe, otra esperanza destrozada. Pero siguieron adelante porque no tenían otra opción. Para mayo de 2025, 31 años después de la desaparición original, la investigación continuaba, pero sin avances mayores. Se habían descubierto muchas cosas sobre lo que probablemente había sucedido, pero no certezas absolutas. Se tenían sospechosos muertos o inaccesibles, pero no confesiones. Se tenían teorías bien fundamentadas, pero no pruebas definitivas. Don Timoteo seguía vivo, aunque su salud era precaria. Sus hijos habían establecido una fundación en nombre de Roberto y los otros niños desaparecidos, trabajando para apoyar a otras familias en situaciones similares. El cuaderno de matemáticas de Roberto había sido donado a un museo de memoria histórica, donde servía como recordatorio silencioso de una infancia interrumpida, de sueños nunca realizados. En San Miguel de los Ríos, la vida continuaba, pero la sombra nunca se disipaba completamente. Cada 17 de marzo, la comunidad se reunía en la iglesia para recordar. La nueva generación de niños crecía escuchando la historia de la camioneta desaparecida, aprendiendo que el mal existía, pero también que la memoria y la búsqueda de justicia no debían terminar nunca. Los 15 uniformes, después de ser exhaustivamente estudiados, fueron devueltos a las familias que quedaban. Algunos eligieron guardarlos como reliquias dolorosas. Otros los donaron al museo junto con el cuaderno de Roberto. Uno de ellos, el uniforme de Mariana con el remiendo azul marino, fue colocado en la tumba de doña Clemencia, enterrado con ella como había sido su deseo expresado antes de morir. La camioneta oxidada también fue preservada, convertida en parte de una exhibición sobre desapariciones en México. Miles de personas la visitaban cada año, leyendo las placas explicativas, mirando las fotos de los 15 niños eternamente jóvenes, reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del amor familiar. Los investigadores nunca cerraron oficialmente el caso. Permanecía abierto, técnicamente activo, aunque la actividad investigativa había disminuido a un goteo. Cada pista nueva, sin importar cuán pequeña, era seguida. Cada avance en tecnología forense era aplicado a la evidencia guardada. La esperanza era tenue, pero no extinguida. En las noches tranquilas, en San Miguel de los Ríos, algunos de los residentes más viejos todavía contaban la historia de la camioneta amarilla que desapareció una mañana de marzo.
llevándose con ella 15 futuros, 15 sonrisas, 15 vidas llenas de potencial. Hablaban de doña Clemencia, que murió sin respuestas, de don Timoteo, que seguía esperando contra toda esperanza, de una comunidad que había aprendido que algunas heridas nunca cierran completamente, pero que la dignidad está en nunca dejar de buscar la verdad. La historia se convirtió en parte de la memoria colectiva nacional, uno de los miles de casos de desapariciones que plagaban a México, pero que rara vez recibían atención sostenida. Los 15 niños de San Miguel de los Ríos se convirtieron en símbolos. Sus nombres pronunciados en manifestaciones por justicia, sus fotos llevadas en marchas, sus historias contadas una y otra vez como recordatorios de que detrás de cada estadística había personas reales, familias destrozadas, vidas interrumpidas. 31 años después de aquel jueves de marzo, las preguntas seguían sin respuesta completa. ¿Qué pasó exactamente después de que la camioneta fue interceptada? ¿Sufrieron los niños? ¿Entendieron lo que estaba pasando? Algunos sobrevivieron, crecieron en otros lugares, viviendo vidas sin saber su verdadera identidad. O todos perecieron en las primeras horas, sus cuerpos ocultados en lugares que nunca serían encontrados. Don Timoteo, sentado en el porche de su casa en un atardecer de mayo, miraba las montañas donde su hijo había desaparecido décadas atrás. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían agotado hace mucho tiempo. Solo quedaba un dolor sordo, constante, que había aprendido a llevar como se lleva un peso familiar. Pensaba en Roberto, en su sonrisa, en su sueño de ser maestro. Se preguntaba si, en algún universo paralelo, su hijo había tenido esa oportunidad, había crecido, había sido feliz. La puesta del sol pintaba las montañas de naranja y púrpura, los mismos colores que había visto miles de veces antes. El mundo seguía girando, indiferente al dolor humano, pero don Timoteo seguía ahí, testigo silencioso de que Roberto había existido, de que había sido amado, de que no sería olvidado mientras alguien quedara para recordar. En algún lugar, tal vez en una ciudad distante, tal vez en una tumba sin nombre, tal vez en el corazón de alguien que no sabía que era buscado, los 15 niños de San Miguel de los Ríos permanecían, presentes en su ausencia, vivos en la memoria de aquellos que nunca dejaron de buscarlos, nunca dejaron de amarlos, nunca dejaron de esperar que algún día, de alguna manera, la verdad completa saliera a la luz y el misterio de aquella mañana de marzo finalmente encontrara su resolución.